Buenas tardes. Encantados de teneros de nuevo en una sesión de mercados. Volvemos a hacer, como hacemos trimestralmente, ya desde hace un par de años, estas sesiones dedicadas a los mutualistas para darles la mayor información posible. En unos momentos, además, es que determinados conflictos geopolíticos y el cambiante escenario económico, yo creo que nos dicen que ha sido un acierto la creación de estas sesiones. Hoy, de hecho, tenemos más de 400 participantes inscritos, con lo cual muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a empezar entonces, como siempre, tenemos con nosotros a nuestro colaborador ya desde hace varios años, Pablo García, director y fundador de Divacons Alpha Value, la casa analista más grande de Europa. Y también nos acompaña hoy Pablo Badenes, gestor de fondos de pensiones y carteras de perfilados. Sin más demora, entonces, Pablo, te doy ya paso y empezamos con la exposición. Fenomenal. Muchas gracias, Miguel, Pablo. Gracias a todos por su asistencia. La verdad es que hoy estoy triple de contento. Uno, porque algunos de ustedes quizás lo sabrán, después de 3 infartos, incluso una reanimación, pues la verdad es que estar aquí enfrente de ustedes es especialmente ilusionante. La segunda, porque es mi cumpleaños. También es hoy el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, pero eso es lo de menos, ¿verdad? Y tercero, porque estoy de nuevo con ustedes, ¿no? Gracias a PSN, para contarles lo que pasa, cómo lo vimos, cómo lo vemos y, sobre todo, qué hacemos con su dinero. Y dar también pues, la bienvenida al nuevo director de inversiones, que empezaba este lunes, don Luis Catalán, con el que vamos a trabajar pues, conjuntamente para, precisamente, pues, como decíamos, gestionar su dinero, que es especialmente importante para nosotros. 2025 comienza con demasiado optimismo, ¿no? Ese es el título de la presentación que hoy vamos a realizar porque, bueno, pues hemos empezado un año especialmente fuerte, ¿no? Fíjense que el Stock 600, que es el benchmark o índice de referencia europeo que se utilizan para comparar las carteras, ha subido en enero, a 31 de enero, un 6,29%. Es un repunte incluso superior a todo el año 2024, que subió un 6,09%, ¿no? Y lo interesante, como destaco aquí en esta famosa canción Everything Gonna Be Alright, pues es precisamente que prácticamente las últimas 2 décadas, cuando el mes de enero lo hace especialmente bien, el 80% de los casos en febrero también son alcistas, ¿no? Es decir, coger carrerilla en el mes de enero, que no hay cuesta, parece, el mes de enero. Bueno, todo dependerá del señor Trump, que hoy me parece a mí que va a salir mucho en estas conversaciones. El Standard & Poor's ha vuelto a zona de máximos históricos, superando recientemente los 6.100 puntos. Algo también tendrá que ver el señor Trump. Y los precios de los bonos soberanos, y esto va a centrar un poco la atención de nuestra presentación, porque en el Asset Allocation, la distribución de activos en cartera, pues hemos empezado a tomar posiciones desde prácticamente el 10 de enero, posiciones en renta fija, sobre todo en bonos soberanos, ¿no? Bueno, pues tras alcanzar las niveles que auspiciaban ese incremento de posiciones en el Asset Allocation, que consiste en cuando los bonos soberanos, que supuestamente son los activos libres de riesgo, nos dan una rentabilidad muy alta, hay un efecto sustitución. Es decir, el Equity Risk Premium, que es la rentabilidad que debemos exigir para invertir en renta variable respecto a los activos libres de riesgo, que son esos bonos soberanos a 10 años, pues si no merece tanto la pena asumir ese riesgo, tomamos más posiciones dentro de la asignación de activos en cartera en renta fija. Lo explicaremos con todo detalle, como siempre. A veces les damos alguna pincelada, algunos se los sabrá de memoria, pero para que pues, también nos formemos un poquito en todo esto, ¿no? El oro, que ha tocado, incluso lo ha superado, los $2.800 por onza, alcanzando máximos históricos, es decir, es bastante curioso, y lo veremos también luego, como un activo supuestamente bueno, pues es defensivo, lo ha hecho especialmente bien cuando ha habido apetito por el riesgo. Y también el Bitcoin, que ahí sí que es claramente un activo de riesgo, se ha asentado por arriba, ahora mismo ronda los $100.000, aunque Jimmy Dimon, el CEO de JP Morgan, decía que, ¿por qué no?, el Bitcoin podría ser un activo refugio. A ver, Jimmy Dimon, no vamos tampoco a enmendarle la plana al jefe supremo de JP Morgan, pero desde luego no es un activo refugio. Otra cosa es que Donald Trump, desde luego, ha relanzado de una forma extraordinaria, y lo comentaremos más tarde, el uso de las criptomonedas. Puntos positivos y puntos negativos. Qué cosa más sencilla y qué cosa más interesante para empezar a situarnos, ¿no?
Vamos a ir con los puntos positivos, ¿no? El excelente efecto enero que hemos comentado en la bolsa, la resiliencia de la macro norteamericana, lo veremos con más detalle, los buenos resultados empresariales, porque la verdad es que siempre digo que los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores, más que si los resultados son buenos o malos, pero la realidad es que aunque hay, digamos, una exigencia muy alta y las valoraciones son muy altas, los resultados tenemos que considerar que son, yo diría que hasta incluso en muchos casos, excelentes, sobre todo la banca americana que hemos visto y comentaremos. La confianza de los inversores. Veremos también algunos scoring de Momentum, como de momento parece que siguen queriendo comprar riesgo. Ese apetito por el riesgo, esa rotación de activos que también comentaremos y el BCE, que ha seguido recortando tipos. Recordarán que la señora Lagarde en 2 ocasiones recortó tipos antes que la Reserva Federal, que es su querido Jerome Powell, que sorprendía y que ha seguido recortando tipos. Precisamente este pasado mes de enero volvía a recortar los tipos de interés y, sin embargo, Jerome Powell de momento los ha congelado. Señor Trump se ha enfadado. Señor Trump se enfada por casi todo. Parece que incluso va a haber más recortes de tipo en Europa y en Estados Unidos tenemos que esperar pues cuando empecemos a cambiar otra vez el armario, por el mes de junio. El alto fuego en Gaza, bueno, lo que hemos visto ya, que el señor Trump parece que va a montar allí un parque recreativo, la verdad es que es de lo más kafkiano, ¿no?, de que estamos viendo. Y, por supuesto, también el posible acuerdo de Ucrania. Bueno, vamos con lo feo, con lo negativo, la reflación. Hemos visto desde septiembre a esta parte que ha habido una cierta subida de los niveles generales de precios. Los aranceles de Trump son, la verdad, francamente preocupantes y los vamos a ver con detalle. Que para mí, y he insistido en todas las intervenciones, la guerra comercial es simplemente pues, el siguiente paso a los aranceles de Trump. Si recuerdan, en la primera legislatura de Trump, pues la guerra comercial fue el tema más tratado. Bien, es que parece que ese va a ser el tema más tratado después pues parece como una especie de ágape o de preparativos, ¿no? El tema de los aranceles. Como bien comentamos, la Fed está moderando los tipos y eso no le gusta al mercado. Por lo general, preferimos estar en una senda de recortes de tipos porque la financiación es más barata. Escasa visibilidad de China. La verdad es que Xi Jinping es un señor bastante inteligente, taciturno, combativo, como hemos visto con los aranceles, que ahora veremos, pero bueno, ha habido estímulos fiscales y monetarios, no digo que no, pero no han tenido tanto impacto en mercado. Tenemos una situación inmobiliaria complicada. China está bajando el crecimiento vegetativo. Ya sabemos que India supera en población ya a la propia China, es decir, hay ciertas cosas que nos hacen prever que la situación puede ser un poquito más compleja. Bueno, que hablar de mi querida Francia, el déficit fiscal, si volviéramos a Maastricht, los estaremos cateando o estarían pagando multas, ¿no? El déficit se ha ido al 5,4, 5,6%, la política... Bueno, hoy ha habido otra moción de censura, es decir, es que es muy complicado, le explicaremos con detalle también la situación, incluso, como yo explicaba a mi madre cuando me decía, no entiendo nada, estoy escuchando que incluso Grecia, por supuesto ya Portugal o España, pues que tienen un nivel de deuda más barato, ¿no?, que Francia. Bueno, la explicación es que por la deuda francesa, para financiar al Estado francés, se paga más ya. Bueno, ahora incluso con Grecia están ahí, pero se paga más que por la deuda de Portugal o de España, por supuesto, ¿no? Es decir, esto llama la atención, pero viene un poco por ahí, ¿no? Es decir, ingresos menos gastos y ver las perspectivas que tiene la economía. Y las perspectivas de la economía francesa son de un estancamiento clarísimo. Alemania lleva ya estancada 2 años. Las elevadas valoraciones, que es una temática que está en boca de todos, las altas expectativas micro, como puede ser el caso de Nvidia, o incluso la caída de hoy de Alphabet, después de unos resultados bastante interesantes, han picado un poquito en la parte de la nube, pero han sido unos resultados envidiables, con crecimientos muy significativos a nivel operativo. Y el incremento en gastos de defensa. Es decir, la membresía de la OTAN, Donald Trump va a ser bastante ejecutivo con este tema, bastante ejecutivo. 2025 va a ser un ejercicio con altibajo, hay que apretarse los cinturones. La volatilidad, ha habido momentos ya incluso que hemos tenido ciertas dificultades. Esto es un poco el análisis de Alpha Value junto con Sarim, la parte que tenemos de macro. ¿Cómo están los mercados? Bueno, pues la verdad es que Europa sigue tirando con mucha fuerza, como vemos aquí el Eurostoxx 50, 7,50. Estos datos son justo de hoy, 5 de febrero, con un mercado americano bastante más parado, sobre todo la parte de tecnología. El Nasdaq está subiendo un 1,42%.
incluso si lo llevamos a euros, pues incluso subiendo muchísimo menos, como era previsible, pero sobre todo el Nasdaq lleva teniendo un underperformance, es decir, peor que el resto de índices desde ya el mes de diciembre. Es decir, que, bueno, para muestra un botón, Nvidia está cotizando a niveles del mes de junio. Muchos de ustedes pensarán, pero ¿cómo que el mes de junio? Pues sí, está cotizando el mes de junio. O hemos visto caídas importantes de Apple, entre otras compañías. Es decir, la tecnología lo ha hecho muy bien hasta, digamos, finales de noviembre y después ha empezado a titubear. Luego les explicaremos qué hemos hecho con su dinero, como siempre les digo. Pero para que se hagan una idea, ya saben que estábamos, como yo digo siempre, un poco en jerga hasta las trancas de tecnología, pero desde entonces hemos reducido la posición a un tercio. Es decir, ya tenemos una posición bastante más delgada y yo creo que bastante satisfactoria. Además, hemos hecho un cambio en las carteras que seguramente les va a gustar. Sí, nuestros mutualistas, Pablo, perdona que te interrumpa, pero dentro de las preguntas que nos han transmitido, el tema que más se ha repetido ha sido la duda sobre lo que está aconteciendo en la tecnología, ¿no? Así que luego entramos en detalle. Vamos a tratarlo, Miguel, y buena pregunta, porque es esa sensibilidad, y sobre todo con el impacto que tienen no solo en el Nasdaq, sino también en el Standard & Poor's, es importantísimo. Vamos a ver cómo las 7 magníficas siguen pesando mucho y son muy importantes para el devenir y sobre todo para los objetivos de los principales índices. Lo vamos a tocar durante la presentación. Por supuesto, vamos a hablar de inteligencia artificial. Aquí lo vamos a tocar todo de una forma un poquito sucinta para que no sea demasiado aburrido. Hablamos de la volatilidad. Bueno, es verdad que tuvimos un episodio de volatilidad importante en diciembre. Desde mi punto de vista, y nos podemos jugar a una comida, estos máximos que hemos visto aquí de los últimos meses los vamos a perforar en algún momento del año, ¿vale? Sobre todo gracias al señor Trump, estoy convencido. Así que prepárense porque, insisto, habrá episodios en los cuales los mercados van a estar más inquietos, ¿no? Todavía los niveles de volatilidad superan un poco la media de los últimos años, pero no son en absoluto digamos, inquietante, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener episodios. Fíjense, por ejemplo, el sentimiento de mercado. Nosotros lo utilizamos, después lo tenemos también nuestro scoring de momentum en Divacons Alpha Value, pero también me gusta lo que piensa el resto, ¿no? Yo tengo una sección en los diarios de mercado que se llama What Market Says, es decir, bueno, ¿qué nos dice el mercado? ¿No? Si estamos solos pregonando en el desierto. Y el índice de sentimiento de mercados, de Fear and Greed, de miedo y de codicia, elaborado por CNN Business, pues la verdad es que nos da ahí una situación todavía de territorio de miedo. Incluso hace pues, tan solo un mes el índice estaba en una zona todavía de más miedo, ¿no? Y sin embargo Europa haciéndolo mejor, que es una de las cosas que quizá choquen un poco. Fíjense que aquí 3/4 de lo mismo. El momentum spread dynamic para Europa, el otro es más para Estados Unidos, ha subido como la espuma, ¿no? Empezamos a ver ya una cierta sensación, incluso la parte, digamos, de compañías con momentum negativo que ha repuntado un poquito en los últimos días. Bueno, de momento el momentum sigue siendo, insisto, bastante positivo, pero las valoraciones europeas, aunque se han incrementado, todavía están claramente por debajo de la media. Fíjense aquí en unos gráficos que utilizamos de London Stock Exchange, bueno, que todavía los niveles 14,3 no se alcanzan, incluso a pesar de este último rebote, que es el que hemos visto en los mercados europeos. Mucho más exigente el Standard & Poor's, Estados Unidos, ¿no? Vuelta a los niveles de 22 veces beneficios, ¿no? Recordarán, ¿no? Cuando explicábamos el PER, que es muy sencillo, pero muy útil, comparando la cotización actual con las estimaciones forward a futuro de beneficios, ¿no? Es decir, el ratio puede ponerse más caro porque las cotizaciones suban, ceteris paribus, manteniendo las mismas estimaciones de beneficios, o viceversa. Lo que estamos viendo en Europa, por ejemplo, es que se están revisando a la baja las estimaciones de beneficio y estamos viendo como las cotizaciones suban, el mercado se pone más caro, ¿no? Pero bueno, fíjese, los niveles ha bajado un poquito con estas últimas caídas, pero todavía estamos en niveles exigentes de valoración. La elevada concentración no cesa, es decir, las 7 grandes compañías que todos tenemos en la cabeza pesan muchísimo, ¿no? Y eso no ha cambiado demasiado, ¿no? La concentración tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Es decir, posiblemente invirtiendo en esos valores, pues si el mercado va bien, pues te sales, pero sin embargo, si las cosas se ponen complicadas, las caídas pueden ser muy importantes, ¿no? El apetito por las mega big cap, de momento, no ha remitido tanto, pero sí es verdad que no estamos en los máximos históricos. La evolución sectorial tan importante, ¿no? Fíjense qué cosa más curiosa, ¿no? Como el año pasado tuvimos un comportamiento de 2 sectores bastante dispares y sobre todo parecía que era un año de tecnología. Pues bien, en Europa lo que subió fueron los bancos y las telecom. Curioso, ¿verdad? Y este año hemos tenido, sobre todo en Europa, unas entradas que son muy de cazagangas, es decir, el sector lujo, que tuvimos muchos profit warning, la debilidad del apetito por el lujo chino, que
de hecho ha tumbado y ha hecho emitir muchos profit warning durante el ejercicio 2024, ha habido una entrada de dinero muy importante. Por si alguno se pierde, Personal Holds Goods, aquí es donde tenemos en la parte del sector lujo. Fíjense el year to date a 31 de enero, 9,14%. Pero ya hemos empezado a tener, pues ha venido el tío Paco con las rebajas, ya hemos empezado a tener caídas importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor Trump con sus aranceles, donde está más expuesto, pues es alimentación, bebidas, lujo, autos. Ahora veremos cómo la tensión se está viendo. Y sin embargo, el mejor sector del año pasado, como fue el sector financiero, inesperado. Yo reconozco que mis analistas han estado sobreponderados en bancos todo el año. Yo he sido más de, bueno, sí tomo una sobreponderación más baja. Yo me equivocaba al ser un poquito más temeroso, pero aquí en inversiones siempre nos equivocamos. Lo importante es que tengamos cintura, como siempre he dicho, ¿no? Y es lo que hemos ido haciendo y en sus carteras tenemos una parte importante de bancos y también en seguros, ¿no? Que también tiene un buen comportamiento, como ven aquí, el cuarto sector incluso en el año y también el año pasado tuvo, una evolución muy satisfactoria. ¿Eso a qué se debe? Hay 4 factores. Los bancos siempre miramos lo que llamamos el net interest income, el margen de intermediación, que con el recorte de tipos siempre es negativo, porque al final los bancos prefieren subidas de tipos para ampliar los spreads, los diferenciales. También la rentabilidad sobre los fondos propios, los ROEs, es decir, se resiente la rentabilidad de los bancos cuando los tipos caen. La mora, que la verdad es que es sorprendente que apenas ha subido y está bastante comedida, los NPLs, la morosidad ha sido excepcional. Y por último, la solvencia, los Core Tier 1 Fully Loaded, todos los ratios de solvencia siguen siendo excepcionales. A pesar de los impuestos excepcionales del comunismo en España, a pesar de muchas cosas, la verdad es que el sector financiero ha sido extraordinario. Y encima tienes a los grandes bancos, como ha hecho Santander recientemente en una publicación excelente de resultados ayer. Ana Patricia Botín pues insistía en la recompra de acciones y en unos pingües dividendos, ¿no? Que quitando el caso de cuando el Banco Central les paró, la política de dividendos ha sido muy generosa por parte del sector bancario. Bancos, lujo, tecnología lideran el year to date y sectores defensivos están a la zaga. También el tema de los bonos para utilities, para food and beverage, etcétera, y creemos que eso podría continuar. Es decir, que si estamos diciendo que estamos haciendo una asset allocation un poco más prudente, pero eso no significa que estemos invirtiendo en defensivos. Se lo explicaremos, poco a poco. Los resultados empresariales, no quiero entrar en más detalles, pero por lo menos para situarnos. El cuarto trimestre para Estados Unidos, hablamos de datos del consenso, pero está muy en línea con los que nosotros utilizamos. El 11,5% de crecimiento de beneficios se prevé para el Standard & Poor's 500. Es una barbaridad, ¿no? Después de estar en máximo, seguimos creciendo, incluso excluyendo energía, 14,8% en el tercer trimestre, perdón, respecto al cuarto trimestre del 2023 es excepcional. Ya 2023 fue un buen año y las ventas creciendo un 4,6%. Algunos se preguntará, bueno, pero si las ventas están subiendo solo un 4,6, ¿cómo es que consiguen un crecimiento de beneficios tan importante? Eficiencia. Yo sé que Pedro Sánchez de esto no sabe mucho, pero aquí se lo explicamos. Es decir, somos capaces de, con una estructura de costes, con una buena generación o rotación de inventarios, de activos, etc., conseguir con un crecimiento de ventas inferior un crecimiento de beneficios superior. Bueno, esto se puede mantener durante un espacio de tiempo, pero las ventas necesitamos que crezcan y ahí está uno de los principales problemas. Los efectos positivos de la eficiencia, sobre todo, no se ven tanto en Europa. Fíjense que aquí los beneficios, según el consenso en el cuarto trimestre, podrían crecer un 1,5%, con las ventas un 1,7%. Una vez más, Europa sigue siendo menos eficiente. Pero bueno, vemos unas valoraciones, insisto, 22,3 veces, como comentábamos anteriormente, exigentes. No me enrollo con todo, ¿eh? Tenemos muchos slides para que vean ustedes que detrás de todo esto que yo les cuento hay mucha chicha. Pero las revisiones a la baja se están produciendo. Fíjense aquí, esto es un gráfico un poquito difícil de interpretar, pero yo les guío. 2025-2024 es esta rayita por aquí rara que parece un gusano. Bueno, pues esto significa que la tendencia de las revisiones son a la baja de los beneficios, ¿no? Es decir, que cuidado con esta situación que nos hace que, bueno, pues que los earnings en 2023 respecto a 2022 cayeron y aquí el crecimiento fue pequeño y aquí en 2025 respecto a 2024, gracias a una base comparable poco exigente, hablamos de un 6,19, pero esta tendencia está siendo a la baja y eso genera que en el PER, si antes me he explicado bien, pues podríamos empezar a tener un mercado europeo caro.
mercado que ha subido en enero con mucha fuerza, revisiones a la baja de estimaciones de beneficios y podemos encontrarnos con que si entramos ahora de forma muy importante, entramos caro, ¿vale? Esa es un poco la interpretación a priori. Bueno, esto es un galimatías, ¿no? Esto es todos los sectores demostrando cuál puede ser el upside. No quiero enredarme, iremos hablando, ¿no? No creo que sea el propósito de esta charla entrar en los detalles, ¿no? Pero el modelo Value Momentum que utilizamos para sus carteras también está funcionando. Fíjense, en Europa la cartera que utilizamos 8,16%. Es extraordinario y respecto al benchmark o índice de referencia Stoxx 600 Net Return tenemos una performance de 250 puntos básicos. Yo creo que es fantástico y con valores que son Big Cap y que son bastante conocidos. De hecho, en los fondos de pensiones tenemos participaciones en el Value Tree European Equities, que es una gestora que, digamos, está relacionada con nuestra cartera modelo. Básicamente hace una copia de la cartera modelo asegurada por nosotros y pues obviamente aquí hay un pequeño decalaje por las comisiones, por los costes, no solo comisiones, sino cuando la gestora compra y vende, tiene que pagar al broker, tiene que pagar al depositario, etc., ¿no? Los cánones bursátiles y de ahí esa diferencia, ¿no? Para que entiendan siempre que una cosa es lo que hace el índice y otra cosa es lo que hace el fondo. Y a veces simplemente son esos costes que tendrían ustedes si estuvieran gestionando también la cartera. Pero la evolución en Europa sigue siendo extraordinaria. Las materias primas siguen observando a China y esto es algo que ya sabemos, ya sea el crudo, que lo analizaremos, el aluminio, el cobre. El comportamiento no ha sido tan malo, ¿no? Quizá destacar dentro de las soft commodities que llamamos el café. A mí que me encanta el café, la verdad es que pues, cada vez, el año pasado ya fue muy alcista, tenemos un 18-17 y la verdad es que está habiendo bastante volatilidad. Todo va a depender un poquito de China. El precio del petróleo no está suponiendo un problema. Digo, no supone un problema, ya veremos, ¿no? La OPEP prevé un aumento del consumo mundial de crudo de tan solo un 1,4%, no es nada preocupante, y el sector europeo sigue con un descuento respecto a las petroleras norteamericanas histórico. Incluso el precio del crudo no ha repuntado a pesar de las sanciones estadounidenses, de que el señor Donald Trump ha dicho de incentivar el shale oil, pero tampoco tienen más capacidad de producción. Fuimos un equipo de dos franceses y el que viste y calza, que montamos un fondo en Luxemburgo, el único fondo europeo que invirtió en la zona de shale oil hace ya 8 o 10 años. Conozco bien el tema, ¿no? Y la verdad es que Estados Unidos ha pasado de tener un déficit a tener un superávit de petróleo en los últimos 15 años, gracias precisamente también al shale oil, ¿no? Por eso ahora exporta, antes estaba prohibido incluso por ley. Pero bueno, las petroleras están muy baratas, no tenemos demasiadas en cartera, es verdad que son grandes pagadoras de dividendos, de recompra de acciones, pero no tienen todavía momentum. Pero fíjense, ¿no? Cómo subió con fuerza, cómo cae de una forma muy repentina, pero es uno de los sectores que están más baratos y que se puede estudiar dentro de lo que llamamos los deep cyclical o los cíclicos pesados. El FMI, siempre hay que mirarlo, ¿no? Que el FMI, el Banco Mundial, siempre van ex post, ¿no? Siempre van por detrás. Pero fíjense que prevé un crecimiento dispar e incierto por debajo de la media. Es decir, el futuro no es tan prometedor. El FMI prevé para España, por ejemplo, un crecimiento en 2025 de 2,3%, muy inferior a lo que hemos conseguido en 2024, como veremos ahora, ¿no? Un crecimiento muy estancado. Incluso de los emergentes, 4,2, 4,2, 4,3, pues no estamos creciendo. Las economías avanzadas bastante liviano. Y bueno, ya si nos vamos a la zona del euro, 0,8, 1% es bastante bajo, pero incluso para Estados Unidos, ¿no? Así que no hay una alegría macro como para justificar que los mercados vayan a seguir subiendo con fuerza. Y si hablamos de productividad, bueno, mejor está el light como para que no la miremos, ¿no? Como lo vea la señora von der Leyen, pero bueno, yo creo que se lo sabrá, ¿no? Es decir, Europa sigue cayendo en productividad, Estados Unidos sigue creciendo, ya sea inteligencia artificial, sea el metaverso, sea lo que sea, ¿no? Aquí estamos todavía a regular. Yo soy muy crítico, no se enfaden conmigo, no tienen por qué estar de acuerdo, alguno estará ahí diciendo, si cogiera el micrófono seguro que le diría algo, pero no se preocupen que yo no me enfado. ¿Alguien tendrá el coraje de acometer el problema generalizado de la deuda? Mi sensación es que no. Vamos, si vemos este gráfico es como para decir, ¿qué me estás contando? Pues sí, y lo hemos repetido y en todas las charlas que damos les explicamos que un fenómeno de credit crunch es casi improbable, pero la realidad es que la deuda se está acumulando. Si tuviéramos una situación en la cual la inflación sube y tenemos que subir los tipos con unos intereses de la deuda enormes, ¿habrá algún país que lo pase mal? Digamos Francia. Es decir, cuando tuvimos a Varoufakis en su momento en Grecia y esa situación complicada, era Grecia.
problema fue que había tomadores de esa deuda que éramos Alemania, Francia, España, Estados Unidos, y entonces por eso se rescató. Pero ojo con un rescate de un país como Francia. Es decir, que la situación empieza a ser complicada. Muchos factores, factores de inmigración, factores de falta de productividad, de gasto absolutamente ridículo y ostentoso de algunos países, etc. Pero de momento, como se está financiando, no hay problema, pero ahí está la bomba de la deuda. Esto ya lo hemos tratado, ha habido bastantes cambios políticos, obviamente el señor Trump, obviamente también Narendra Modi, que ya no tiene mayoría absoluta, pero sigue dirigiendo India. El problema con lo que yo llamo siempre al señor Mélenchon es el Santiago Carrillo francés, ¿no? Yo que llevo tanto tiempo allí, pues ganó las elecciones, ¿no? Las que de una forma bastante torticera adelantó el señor Macron, que ya saben que hemos tenido bueno, ha habido las elecciones adelantadas legislativas y hemos tenido 2 primeros ministros. La verdad es que increíble, ¿no? Pero relegaron un poco a la extrema derecha de Marine Le Pen. Y el caso del Partido Laborista de Starmer, pues la verdad que consiguió la mayoría absoluta en Reino Unido con una victoria aplastante sobre los Tories del señor Sunak. Vamos con la chicha de bancos centrales. 1 o 2 recortes de tipos como máximo en 2025 no son especialmente positivos para los mercados de renta variable, pero es que el IPC ha pasado de una situación de control de la inflación a irse en diciembre al 2,9%, con los tipos en el 4,5%, como saben, y el IPC de enero en el 2,5%. En la eurozona con economías estancadas en Francia y en Alemania, y con los tipos ya en el 2,75%. Aquí les hemos puesto las previsiones de los próximos bancos centrales, pero, insisto, hasta junio no tendremos recortes de tipos por parte de la FED y aún queda 1 o 2 recortes de tipos por parte del Banco Central. En concreto, los lunes siempre en el diario de mercados que hacemos actualizamos las previsiones de la FED y del Banco Central Europeo, 40 puntos básicos y 62 puntos básicos, es decir, entre 1 y 2 estaremos en Estados Unidos, posiblemente 2 o más en el Banco Central Europeo. Insisto que aquí, ya después de haber tenido un recorte, es lo que nos queda en el año 2025. En cuanto a las divisas, a ver, puntos importantes es lo que pasó el 5 de agosto en Japón, que causó esas caídas brutales de los mercados, del 12%, el Nikkei, tuvimos un momento de volatilidad muy importante y después hemos vuelto a tener una situación de en torno a 155 yenes por dólar, con lo cual la situación sigue siendo comprometida, a pesar de que el Banco de Japón recientemente subió los tipos 25 puntos básicos. Digo bien, subió, porque es de los pocos que está subiendo los tipos todavía un poco a contrapelo. Y en el caso del eurodólar, lo que nos queda es la paridad. Es verdad que yo siempre digo que me importa poco si es la paridad o si es 1,01, ¿no? Ese no es el tema de ponerle el cascabel al gato. Es que con las políticas ahora ya algo más diferenciadas, las políticas monetarias de la FED y del Banco Central Europeo, pues es normal que nos acerquemos a esa situación. Y lo de los aranceles, que van a ser esa reflación, es decir, los aranceles van a provocar subidas en los precios, ¿no? Y lo estamos viendo en los bonos. Fíjense, y aquí es una de las apuestas que estamos haciendo en sus fondos, los fondos, en todos los activos que estamos gestionando el equipo de PSN. La TIR del bono soberano a 10 años se ha ido hasta actualmente en el 4,44, cuando algunos analistas apuntaban al 5%, por arriba al 4,5%, y bueno, lo hemos visto también en Reino Unido, que está pagando casi lo mismo, 4,43,4%, y fíjense Francia pagando 3,07%. ¿Recuerda lo que les decía? Portugal por su deuda paga 2,78%. Es decir, que se financia más barato que Francia. Y en el caso de España, pues 2,97. También nos financiamos más barato que los franceses. Y en el caso de Grecia, ahora ha habido un cambio, pero hace, yo diría, un mes, se pagó más por la deuda francesa que por Grecia. Es decir, que ahora hay, para cualquier producto estructurado, etcétera, es muy interesante echarle un vistazo al bono francés, siempre que confiemos en que nuestros queridos vecinos, que nos tiran los tomates en la frontera, como le decía yo siempre a mi padre, pues sean capaces de pagar su deuda, ¿no? Pero aquí hay algo extraño, ¿no? Esta situación de Francia, y como les digo, y es un poco esta apuesta contraria, lo que hemos hecho. Fíjense que además, yo siempre le comento a mi querido Pablo Daenes, que tiene mucho feeling de mercado, cuando estuvimos estudiando esta idea, que la hemos implementado, por supuesto, porque aquí lo importante no es, me lo cuentas, haces una previsión y después ¿qué? Pues no, nosotros lo hacemos. Y aquí tuvimos mucha suerte. Justo aquí, como el 10 de enero, compramos este ETF, que es un niche shares de bonos a partir de 20 años del Tesoro norteamericano,
desde nuestro punto de vista, había una distorsión del mercado. Recuerden, porque las tires de los bonos habían subido mucho, recuerda lo que les decía, y podía empezar a haber un efecto sustitución. Es decir, ¿para qué voy a invertir tanto en renta variable si tengo un bono soberano que me está pagando el 4,6? Y sobre todo el bono norteamericano a 10 años, el T-Bond, ¿no? Entonces, pensamos que podía haber ese movimiento y se ha producido y se está produciendo y estoy convencido que se va a acelerar. Es decir, nuestro target es que podamos llegar a estos niveles, ¿no? Desde septiembre, o perfectamente hasta el 98. Y hemos comprado justo aquí. Y además unas posiciones que es la posición más importante que estamos teniendo últimamente en los fondos de pensiones. Con lo cual, fíjense lo contento de sacar a lo mejor un 4 o 5% en renta fija. 4 o 5% tomando este ETF que lo que prevé es que va a subir el precio de los bonos porque los inversores van a comprar bonos por ese efecto sustitución. Bueno, ya veremos si esto en la próxima charla se cumple, pero de momento estamos teniendo unas plusvalías extraordinarias. El oro marcando nuevos máximos. Perdón, desde mi punto de vista, apoyado por la demanda china. Es decir, lo que no puede ser es que justifiquemos que un activo que suele ser un activo que suele ser defensivo, lo haga especialmente bien cuando también ha habido un apetito por el riesgo. La explicación no tiene que estar ahí, o por lo menos no la más importante, ¿no? Siempre hay distintas explicaciones, no hay que ser binarios, ¿no? Pero es porque China está intentando cambiar su patrón o su dolarización y buscar pues ese, no digo que vaya a buscar el patrón oro, pero sí apoyar y no comprar tanto bono americano y tanto dólar y comprar más oro, y eso lo hemos visto y ha sido corroborado por el gobierno de China. Así que, bueno, Xi Jinping está comprando oro y esa para mí es la explicación principal y la descorrelación como activo refugio. Y el Bitcoin, pues todo gracias a Trump. Eso es evidente. Es decir, Trump ha puesto al Bitcoin en otra senda y con su criptomoneda de Trump y con su mujer Melania y tal, es algo alucinante. Pero creo que está habiendo una especie de exageración. Vamos con la inteligencia artificial, ¿no? Yo he sido muy claro y he hablado con muchos ingenieros que saben mucho más que yo de esto. La inteligencia artificial al final son sistemas que imitan a la inteligencia humana, que mejoran el rendimiento en la recopilación de datos. O sea, yo le preguntaba a un ingeniero y decía, a ver, para yo entender bien lo que hay detrás, ¿no? Esto es ordenadores más potentes y ordenadores más rápidos, que son capaces de generar con tanta base de datos y esa combinación mucho más rápida que incluso el cerebro humano, pueden conseguir, digamos, autogenerar esa supuesta inteligencia artificial, ¿no? Y así es. Es decir, las inversiones tan importantes, incluso la que hablaba del proyecto Stargate de 500.000 millones de dólares, como para contarlos en un día, pues en OpenAI, SoftBank y la propia Oracle. Lo curioso es que recientemente, como muchos de ustedes sabrán, la inteligencia artificial china ha hecho estragos con DeepSeek. Bien, DeepSeek es una startup muy pequeñita, dicen con una inversión de 6 millones de dólares, que lideraba las descargas en dispositivos Apple en Estados Unidos, es decir, una inteligencia artificial china siendo líder en Estados Unidos y se pone al nivel de ChatGPT, ¿no? En resolución de problemas, en programación, en muchas cosas, ¿no? Esto es increíble. Es decir, o sea, no cuadra, ¿no? Que haya una inversión tan espectacular de una gente que lo hace todo de forma extraordinaria y que ahora de repente salga una compañía muy pequeñita y que tenga lo mismo por un precio absolutamente insignificante. Simplemente es imposible. Otra cosa es que esto significa que la inteligencia artificial, no solo DeepSeek, también Alibaba, también otras compañías como Google, Amazon, Tesla, les he puesto también algún caso europeo. Es decir, que el futuro está por aquí y las inversiones están por aquí. Es decir, que no me preocupa, y hay alguna pregunta sobre el tema, que en inteligencia artificial pues haya más competencia. Esto ya lo estudiaba David Ricardo con las ventajas competitivas. Oye, yo lo hago muy bien, me forro al principio, pero después la gente que no es tonta y hace el lado con un canuto, pues va a meterse en ese negocio. Entonces, la historia es, ¿la tarta se estrecha o la tarta se agranda? Entonces, yo puedo perder porcentaje, pero mis beneficios van a seguir creciendo. Ese es mi punto de vista. Esto no es el metaverso. De comprarte una parcela para irte de vacaciones, como me han llegado a ofrecer. No, el metaverso está muy bien para poder hacer una operación en 3D y poder compartirlo con otras personas, pero no era lo mismo. Inteligencia artificial ha existido desde hace décadas. Es decir, cuando vamos al Google y ponemos restaurantes chinos
y te sale esto, pues eso es inteligencia artificial. Cuando van a su móvil y están con el famoso corrector, eso es inteligencia artificial, ¿no? Es decir, simplemente se han puesto ordenadores más potentes y más rápidos con esas capacidades que pues antes no existían. Y a eso le hemos llamado inteligencia artificial. Lo que parece que está claro es que entra un competidor muy fuerte, ¿no? China a jugar con todas, ¿no? Lo estaba, lo que pasa es que ahora se mete en Estados Unidos, que ese es el problema, pero eso es cuestión de tiempo. Italia, la señora Meloni ya ha bloqueado Sí. la inteligencia artificial china. Australia, no sé si era hoy o ayer también. Es decir, yo lo que intento siempre es no radicalizar. A ver, los chinos son muy malos y los americanos muy bien. O sea, Google, ¿qué pasa? ¿Que no sabe hasta lo que hacemos? Porque yo cuando me doy una vuelta ya estoy viendo cómo Alexa me está escuchando. Es decir, ¿por qué tenemos esa sensación de que los chinos son malos malotes y los americanos son muy buenos y hay que permitirles todo, ¿no? Esto no es verdad y lo único es que hablamos de un negocio muy interesante que hay que tener en cuenta China. China tiene sus, digamos, es complicado invertir en China y creérselo todo, pero ¿por qué hay que creer al tío Sam, ¿no? ¿Por qué son los chinos tan malos y los norteamericanos tan buenos y los tenemos hasta en la sopa? Así es que no hay cosa que no hagamos durante el día, conectamos el ordenador y tenemos los chips de Nvidia, o tenemos a Intel, o tenemos a Microsoft, o tenemos a Netflix, o tenemos todo, ¿no? Es decir, no se crean todo lo que escuchen, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vamos con un poquito de macro, muy rápido, porque si no esto es muy aburrido. Yo intento hacerlo lo más simpático posible, pero lo importante quédense con la copla que la macro americana está resistiendo de una forma sorprendente. Pero es verdad que el PIB anualizado del último trimestre quedó fuertemente por debajo de lo previsto. Fíjense, 2,3% year on year, se esperaba 2,7%, teníamos un 3,1% el trimestre anterior, es decir, se confirman los riesgos de a la baja del crecimiento. Pero fíjense, cuando hablábamos de soft landing, hard landing, es decir, hablábamos de recesión. Y ahora la recesión, parece que la probabilidad ha caído en picado, tenemos un gráfico al respecto. Me preocupa la inflación, ya les he dicho, 2,4 en septiembre y ahora se nos va al más 2,9. Es decir, que hemos bajado algo los tipos, pero rápidamente ha habido repunte de la inflación. 3,2 la subyacente, excluyendo alimentos no elaborados y energía. Es decir, ojito con esta historia, ¿no? Los datos de empleo, hoy hemos conocido precisamente los ADP, un buen dato de creación de empleo no agrícola, los JOLTS con las ofertas abiertas de empleo han sido inferiores, es decir, yo les llamo un enfriamiento razonable y programado, es decir, que el mercado laboral todavía no hay que tener miedo, pero es verdad que ha habido un cierto enfriamiento. Incluso lo hemos visto en la actividad manufacturera, que es bastante volátil, ¿no? Hemos dado ciertas mejoras, estamos tanto en el manufacturero como en servicios por arriba de 50, que habla de expansión todavía. Pero ojo, porque la tasa hipotecaria de 30 años se va otra vez por arriba del 7%, y ojo también a que las solicitudes de crédito para hipotecas y préstamos, para automóviles, por ejemplo, se están rechazando al ritmo más alto de la última década. Es decir, que los prestamistas ya están viendo que la situación es algo más comprometida en compras que no son vivienda, que son, por ejemplo, préstamos para automóviles, que es puro consumo. Y el consumo, como ya saben, lo hemos explicado muchas veces, son 2/3 de esos 4 componentes del PIB. Estados Unidos puede tener una economía bastante autárquica, porque no depende tanto del sector exterior como sí depende, por ejemplo, de la Unión Europea o, por supuesto, Japón. La probabilidad de recesión, como decíamos, según los modelos de la Reserva Federal de Nueva York, está en 29%, ha caído de una forma muy importante después de que era un tema muy habitual. Vamos con otras de las chichas, los famosos aranceles, como preámbulo para mí de una guerra comercial. Lo he explicado en múltiples charlas. Estados Unidos ha amenazado con fuertes aranceles a México, a Canadá, a Colombia, y prácticamente todos han sucumbido, menos China. Todos se ponen de perfil, o en el momento que les dicen, rápidamente el señor Trudeau con Canadá o la presidenta de México rápidamente han claudicado. Pero China no, China ha contraatacado, ¿no? Y esa amenaza arancelaria del 10%, la respuesta ha sido, yo te pongo 10-15% pues al carbón, al gas, al petróleo, a investigaciones antimonopolio a Google, es decir, que para mí eso estamos en ciernes de una efectiva guerra comercial, ¿no? Y la Unión Europea, pues yo no veo a la señora von der Leyen negociando. Bueno, para empezar, México en un día, digamos, consigue un mes para negociar. Canadá igual. Colombia es que rápidamente, en la Unión Europea es que nos pegaremos un mes. Venga, pues vamos a reunirnos todos. Entonces Hungría diría que está de acuerdo con Trump, el otro tal. Pues nada, como no hay quórum, o sea, un desastre, ¿no? De regulación y de falta de eficiencia, ¿no? Me preocupa enormemente porque
Estados Unidos lo que demuestra es que la Unión Europea no es tan importante para ellos, no lo es. Y de hecho, ojo, porque la Unión Europea tiene superávit respecto a Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que Estados Unidos va a mirar, como no, a su vecino del sur, a México, al norte Canadá, va a mirar a China, que es lo que le preocupa. Al final, un 45%, 43, 45% del PIB mundial es Estados Unidos y China. Y después, pues ya miraremos a la Unión Europea, pero nos llegarán las tortas, eso seguro. Y esos días habrá volatilidad, los mercados europeos caerán con fuerza y entonces la gente dirá, pero bueno, es que esto no era previsible. Sí. ¿Y por qué no vendiste? Pues porque no tiene fondos de PSN. Bueno, otra de las cosas importantes. Sí, Perdona que te interrumpa porque este tema es otro que también los mutualistas nos han enviado preguntas al respecto, ¿vale? Sobre lo que comentabas, hay una de ellas que también que más o menos meten la posibilidad, ¿crees que podríamos decir que es posible que ahora estemos en una fase de volatilidad mientras Trump realiza sus negociaciones con su particular estilo y que una vez que se siente la base de las reglas de juego podemos asistir a un mejor momento en los mercados? Bueno, pero eso va a durar y eso va a ser dañino. Es decir, pensar, bueno, vale, ya conocemos los aranceles, nos van a meter la mundial y ya podemos invertir en bolsa. No, no, es que depende de los sectores. O sea, invertir en bolsa sí, pero no compres alimentación, Claro. bebidas. Diageo, una de las mayores compañías de bebidas del mundo, la británica, recientemente ha publicado unos resultados bastante razonables, pero ha retirado las guías para el ejercicio 2025. ¿Por qué? Porque ha dicho, mire usted, yo no puedo. A ver, los aranceles, para entendernos, si a mí me ponen de repente un arancel del 25% y yo llevo comerciando con Estados Unidos 25 años, o sea, es que me lo pones de un día para otro. Es decir, que si yo vendo el aceite de oliva a 100 y ahora lo que tengo que hacer para que no me coma en costes esos aranceles, tengo que poner el precio de venta a 125. Pero voy a empezar a no ser competitivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que seguramente los locales, que los aranceles son un tema obviamente totalmente proteccionista, pues van a ser mucho más productivos y mi cifra de ventas va a caer. Entonces, los listos del lugar dicen, bueno, pues entonces no vendas a Estados Unidos, vendes a otro sitio. Ya, pero ¿usted se cree que las relaciones comerciales estables con países lo puedes cambiar de un día para otro y ahora ¿quién vendo? Pues ahora de repente tengo que empezar a tocar y a poner una oficina en otros países o intentar canalizar el producto a otros países. Eso no es tan sencillo. Pero el problema es que las medidas se toman así, como ha hecho Trump, sentándose, como ponemos en esta foto, a firmar, pues ahora te pongo los aranceles aquí. Es decir, que eso es obviamente una situación de indefensión, de regulación, de todo lo que queramos llamar, pero es la realidad. Es muy contraproducente para la cifra. Entonces, ¿en el momento de comprar? No, porque veremos a Diageo que de repente la cifra de negocios que vende en torno a un tercio en Estados Unidos, pues le va a caer en picado, los márgenes van a resentirse, etc. Es decir, que yo creo que hay que ser conscientes de que están bien identificados los sectores con más riesgo y yo no los tocaría. ¿Vale? Entonces, para mí esa es la principal conclusión y lo que hacemos en los fondos. Todo lo que le explico, de verdad que lo llevamos a los fondos, ¿no? Fíjense que esta mañana el USPS, que es el Servicio Postal Estadounidense, ha suspendido la entrada de los envíos de China y Hong Kong. Bien, es decir, si tienes una novia en Estados Unidos y eres chino, has podido enviarle una carta, pero lo que no has podido es enviar paquete, es decir, comercio. Bueno, imagínense para Alibaba, para Temu, todas las compañías chinas que han o que has comprado algo y que estás esperando en tu casa en Wisconsin a que te llegue el paquete y de repente Trump ha dicho, a partir de hoy no entra ningún paquete de China y Hong Kong. Pues eso ha sido hoy. Es decir, este hombre ocurrente pues es imprevisible. Y eso destruye las relaciones. Y esto es una guerra comercial en toda regla. Y va a llegar sí o sí, desgraciadamente, porque Trump no va a cambiar. ¿Vale? Entonces, sean conscientes de que esto va a pasar y sean conscientes que, ¿qué piensan ustedes que ha hecho en bolsa Alibaba? Pues obviamente, de repente te cambia mucho el negocio, ¿no? Y los aranceles son importantes, ¿eh? Representan el 43% de las importaciones estadounidenses o un 5% del PIB. Entonces alguno dirá, ¿Estados Unidos sufre? Sí, pero sufre menos. Es decir, fíjense, aquí les he puesto, que me viene al dedo, China tiene mucho más que perder. Y Xi Jinping lo que pasa es que está diciéndole, pues yo me pongo enfrente tuya, pues soy el único que puede hacerlo. Pero es absolutamente atroz lo que está haciendo el señor Trump. Alguno puede decir, bueno, es que sus votantes se lo han permitido. A ver, esto es una especie de dictadura democrática. O
sea, una cosa es que yo prefiera a Donald Trump a Kamala Harris y otra cosa es que Donald Trump pueda hacer destruir todas las relaciones comerciales. Pero lo va a hacer y si algo tiene Donald Trump es que es bastante más previsible de lo que algunos piensan. Fíjense que cuando llegaron los aranceles, México, Canadá y tal, los mercados cayeron en picado. De repente se suspendieron porque al final se van a negociar, pero parece que el mercado no se lo cree todavía, ¿no? Vamos a tener guerra comercial. La eurozona se estanca, es decir, es que el PIB trimestral más 0% quarter on quarter. La inflación, como les decíamos, se ha ido al 2,5. El PMI manufacturero ha mejorado un poquito, pero 46,6 por debajo de la expansión, que es 50. Los servicios, que son muy importantes y que lo hacen un poquito mejor, se están resintiendo también. Fíjense, el crecimiento de las ventas minoristas o la producción industrial que sigue cayendo o la confianza del consumidor. Es decir, muy complicado porque además el Banco Central Europeo ha revisado al alza las expectativas de inflación. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos muy complicado seguir recortando los tipos, ¿vale? Y eso va a ser negativo y, como yo decía antes, dudamos mucho de la capacidad de Ursula von der Leyen de negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Las perspectivas de crecimiento siguen siendo, insisto, bastante inciertas. Las caídas importantes en los niveles de PMI, es decir, no hay nada que nos diga que las cosas van a ir a mejor. Y, por supuesto, el tema de la deuda, que, bueno, lo hemos hablado, no quiero insistir, creo que les ha quedado a ustedes bastante claro. Vamos a tocar algunas pinceladas. Alemania sigue estancada. Fíjense en este gráfico, 2 años ahí con recesión, en realidad, ¿no? El PIB year on year, menos 0,4 en el cuarto trimestre, menos 0,2 quarter on quarter. Esto es Alemania, con una crisis inmobiliaria casi tapada, diría yo, con un IPC subiendo un 2,3%. Claro, uno puede decir, bueno, el anterior fue un 2,6, panadero, esto no está tan mal. Pues es porque no se crece. Es decir, cuando hay menos inflación, por lo general es porque no tienes capacidad de subir tus precios y las cosas van a peor. Fíjense en PMI manufacturero. Es decir, que las cosas, insisto, no van bien. Los pedidos cayeron 5,4% mes a mes en noviembre, que es el último dato que tenemos de la producción industrial. Las 3 confianzas, como yo digo, ¿no? Como las 3 María, la confianza del consumidor, el sentimiento económico, las expectativas IFO del clima empresarial, siguen siendo datos bastante flojos, ¿no? Alguno puede decir positivo, la tendencia al crecimiento de los salarios ha comenzado a moderarse. Una vez más, ¿y usted por qué creen que se están moderando los salarios? ¿No? Porque obviamente no hay capacidad de crecimiento. Así que fíjense, hay algo interesante, ¿no? La caída del poder económico de Alemania, lo estuve recopilando de datos del FMI. La participación del PIB alemán en la economía global está en mínimos del 4,3%, desde el 8,4% de la década de los 90. Alguno estará pidiendo y poniéndole velitas a San Pancracio para que vuelva seguramente la señora Merkel, ¿no? La participación de la economía alemana se ha reducido casi a la mitad en los últimos 30 años. Esta es una realidad. El motor, la locomotora alemana, pues no tiene fuerza. Y claro, vamos a mirar a Francia, ¿no? Pues a ver si nos ayudan. Pues es que el déficit descontrolado y la situación política inestable hacen que sea muy complicado. Les ponemos el tema de Bayrou, que se sustituyó a Michel Barnier, como saben, con Bardella, con Mélenchon, un auténtico caos, ¿no? El Banco de Francia prevé un crecimiento del 1,1%. Sigue siendo raquítico y con la prima de riesgo en zona de máximos. Y nos queda Italia y nos queda España. Es verdad que se han mostrado más resilientes, más resistentes, pero comienzan a ceder. Es decir, Meloni ha hecho un buen trabajo, nos guste o no. Y estas sandeces, ¿no? Es que Meloni es anti-europea. No, mire usted, es que pretende una organización de Europa diferente. Eso no es que el comunismo es muy rancio, ¿no? Y entonces nos mete unas ideas erróneas, equivocadas y falsas, ¿no? No, Meloni quería otra cosa. Meloni se ha demostrado ser bastante europeísta, ¿no? Y ha hecho medidas, insisto, sin temas políticos, viendo lo que está pasando con el PIB italiano o con el PMI. Es verdad que últimamente ha tenido unas cifras un poquito más flojas, precisamente porque llevamos un año bastante excepcional de Italia y también de España. A pesar del señor Pedro Sánchez, la verdad es que el PIB, fíjense, le hemos dicho que se espera un 2,4 para 2025, pero hay que reconocerle el 3,5% year on year del cuarto trimestre ha sido un muy buen dato. Incluso las cifras de paro son las mejores en 17 años, con matices, por supuesto. Pero la realidad es que España lo está haciendo bien. ¿Por qué? Alguno puede decir, no lo entiendo. Si Pedro Sánchez es un desastre, bueno, Pedro Sánchez es muy bueno para su familia, su hermano, su mujer, como ya sabemos, pero en el caso de... No te rías, Miguel, que te veo. En el caso de la economía, nuestra economía es una economía muy terciaria,
muy de servicios y somos especialmente buenos, nuestros hoteles son los mejores, y estoy harto de decirlo, los hoteles, estos servicios, comida, turismo, entonces ha funcionado especialmente bien. Entonces, bueno, pues somos, y Madrid ha sido un motor de crecimiento y gracias a Dios, nuestra querida Cataluña, pues cada vez se habla menos de la estupidez del nacionalismo, ¿no? Así que yo creo que nos estamos poniendo las pilas, ¿no? A pesar, insisto, de los problemas desde el punto de vista personal de un líder del Partido Socialista bastante denostado. Reino Unido es una de las ideas también, ¿no? India, Reino Unido, ya estamos cerrando el círculo, ¿verdad? Los bonos, como hemos ido comprando, como ven, ideas más distintas, ¿verdad? Que no las clásicas, pero están funcionando. El Partido Laborista tomó Reino Unido en plena recuperación. Es verdad que mañana esperamos que recorte los tipos, crucemos los dedos, del 4,75 al 4,5, con los yields, igual que los SOAT para Francia o el T-Bond o el Bund para Estados Unidos o el Bund para Alemania, tenemos los yields, ¿no? Que son los bonos a 10 años británicos en el 4,45. Es decir, se está moviendo y tenemos a un sector manufacturero que ha ido mejorando un poquito, todavía queda, también los servicios que han ido bien y las ventas minoristas, fíjense, en diciembre subiendo un 3,6%, con una confianza del consumidor todavía mejorable, pero pensamos que lo va a hacer bien. Y sobre todo, la libra, que ha rebotado recientemente de su nivel más bajo del 2023. Pero fíjense en esto, es un bastión defensivo. ¿Por qué? Bien, la estrategia que tengo en mente es, si el señor Trump va a dar por saco a México, Canadá, a todo lo que se le mene, pero sobre todo a China, a la Unión Europea, ¿dónde podemos invertir que estemos con un refugio relativo más importante? Esa turbulencia arancelaria trumpiana, si quieren llamarlo así. Está quedando muy pedante, pero es un poco broma. Bueno, pues es Reino Unido. Los miembros del FTSE, el 75% de los ingresos se generan fuera de Gran Bretaña y el 29% en América del Norte. Lo que nos prepara un poco y sobre todo a beneficiarse para esa debilidad que hemos dicho de la libra, ¿no? Que probablemente acompañará al nuevo recorte de tipos, ¿no? Entonces, los valores británicos que presentan un descuento histórico frente a comparables, como hemos visto aquí, la libra, la debilidad de la libra, que puede ser un viento de cola positivo para el FTSE 100. Entonces, claro, lo que pasa, uno puede decir, bueno, pero estoy comprando Reino Unido, pero en realidad se hace fuera. Ya, pero hay algunos valores, Barclays, lo tenemos en cartera de muy bien, y si no, algún ETF sobre el Reino Unido, ¿no? O sea, es un poco protegernos, ¿no? Creo que es un año para tomar precaución, ser prudente. Igual que el año anterior les decíamos, nos ponemos hasta las trancas de tecnología y ha ido muy bien, ahora es un año para buscar dónde podemos tener refugio de Trump. Sí, Trump no es bueno. Bueno, es bueno seguramente para, como decíamos, Wisconsin, o para Luisiana, pero no lo es para Europa en absoluto y para nuestros intereses. Y China es un gigante que necesita más estímulos. Ha habido estímulos monetarios y fiscales, se han recortado los tipos, ha habido ayudas a la bolsa, a las inversiones, al sector inmobiliario, pero evita la deflación por los pelos. 0,1% year on year en diciembre. Es decir, la economía no es que esté estancada, ¿verdad? Que sigue creciendo el 5,4% year on year. Hemos tenido el objetivo del 5% cubierto por parte del gobierno de Xi Jinping, pero fíjense, el manufacturero y servicios está ahí, tanto el oficial como el Caixin. Rondan los 50 puntos. No está en el mejor momento. Y aquí, como les decíamos anteriormente, la población de China se está estrechando, está recortándose, mientras que países como India están siendo la revelación. Es verdad que India tenía un comportamiento algo más discreto. El Nifty 50 venía de zona de máximos históricos, ¿no? Pero no estamos en los máximos de septiembre de 2024. Se ha alejado ligeramente, pero es una apuesta que hicimos desde hace ya un par de años y tenemos una pingües pluralidad y lo hacemos a través de un ETF, como bien conocen muchos de ustedes, ¿no? Banco de Japón subió los tipos, como decíamos, el nivel más alto desde 2008. Tampoco esperen grandes cosas de Japón, pero es verdad que con que contengan un poco la divisa, esos 153 yenes por dólar, que fueron los niveles que están cerca de los mínimos de 1986, no espero que haya esos 5 de agosto como tuvimos el año pasado. Bueno, al respecto de esta cuestión, también otras preguntas que nos hacen los mutualistas es, cada vez se fijan más en la India, ¿no? ¿Crees que puede haber un efecto sustitución en la inversión en renta variable cuando a la hora de hacer inversiones en Asia, por India sustituyendo a China, especialmente ahora con las guerras arancelarias y las posibles consecuencias de este año? A ver, no he puesto un gráfico, porque ya si no iban a ustedes a pensar que esto parecía el libro gordo de PTT, pero hay un gráfico donde nos pone el poder de las economías a nivel mundial, ¿no? Como Estados Unidos lleva 100 años siendo la economía más grande, después China los últimos 15 años, después el avance de India, etc., ¿no? O como Rusia no es tan importante. Rusia tiene un PIB ligeramente superior al de España.
India no puede sustituir a China, por lo menos en las próximas 2 décadas, o por lo menos, desde luego, en estos 10 años, no. Pero las inversiones a la mayor democracia del mundo, más poblada, es verdad que ya se están produciendo, que un Tesla, que un Apple están evitando China, y sobre todo con Trump. Si yo soy una gran compañía y veo una inversión a 10 años, China me produce miedo. No por Xi Jinping, más por la guerra comercial iniciada por un Trump, ¿no? Y hemos tenido muchos problemas. Lo de TikTok es una coña, ¿no? Al final, el tema de los vídeos, como decía, de adolescente, el propio Trump, pero eso significa que vamos a seguir por ahí. Entonces, las inversiones en India a 10 años deben ser más importantes en crecimiento que en China. Pero ojo, no estamos hablando del mismo tamaño y repercusión a nivel mundial, ¿vale? Pero otra cosa es que las inversiones en China sigan funcionando, India siga creciendo y siga acotando o intentando esa convergencia, que no se va a producir, pero que el camino, que es lo que nos interesa para invertir, en India sea pues de incrementos, de sorpresas positivas, de crecimientos muy importantes del PIB, de mejoras en rentabilidad. Ya sabemos que los ingenieros matemáticos indios son muy buenos. Es decir, yo creo que es un país para invertir, pero insisto, no es un sustitutivo a nivel de PIB mundial como lo es China. Pero yo sí apostaría, es una apuesta a largo plazo y que la tenemos a través implementada de STF. Muy bien. Y ahora, que es donde la tarta, ¿no? Esta frase la he mantenido, ¿eh? ¿Por qué salir a buscar fuera cuando tenemos en casa los mejores productos? Bien, pues es que es la realidad. Voy a tocar un poco de Liprotec, aunque Miguel también tocará este tema. Siempre lo hemos dicho, lo peor que yo hice cuando cogí Liprotec, a partir del Liprotec 3, fíjense, Liprotec 1, el 2 y después el 3, como ha ido, fue mantener el nombre. Ya, pero bueno, parecía que comercialmente era más interesante mantenerlo, pero no tiene absolutamente nada que ver el producto. Bueno, desde luego no en la gestión y en el índice. Fíjense que llevamos un 4,71 en el mes de enero. 4,71 con una protección que en muchos casos ya es del 100%. Cuando digo 100% es que si cae la renta variable, como es un producto que está invertido en renta variable, pero tiene una garantía que el mínimo es el 80% del net asset value, pero se va, es decir, si el índice sigue subiendo, que es el que gestiono, y llegamos a ese 100%, lo consolida. Es decir, usted ya tiene garantizado el capital y a partir de ahí a ganar dinerito. Bien, pues muchos de los inversores ya tienen ese, pues si no es 100%, estarán en el 98%, porque lo ha hecho especialmente bien. Es decir, no es un producto para salirse ahora, justo lo contrario. Lo que hemos ido es consolidando esas garantías y ahora es, bueno, estoy invertido en renta variable, pero con un seguro que va asociado. Fíjense que el índice el que gestionamos, está en máximo, fíjense, lo bien caído, ¿no? En enero. Entonces, eso se consolida. Entonces, es verdad que aquí lo tengo, lleva un 5,51% en el year to date, ¿vale? Si vamos para atrás, uno dice, bueno, eso es 5,51, pero es que Liprotec lleva un 4,71. Es decir, que la diferencia son costes transaccionales y sobre todo el seguro, que hay que pagarlo, ¿vale? Pero es excepcional. Pagando un seguro mínimo, estamos consolidando un 4,71 sabiendo que si las cosas van mal y se tuercen y a Donald Trump se le va la olla, que hay que tenerlo en cuenta, como probabilidad consolidaríamos. Es decir, tendríamos garantizado nuestro capital. Por lo tanto, desde mi punto de vista, claro, muchos de ustedes han estado en Liprotec 1 y 2, que no tenían nada que ver, la gestión era la que era y ahí lo tenemos, ¿no? Y entonces han conseguido rentabilizar todo y es el momento de salirse, pero es que es el mayor error porque hemos consolidado esas garantías, que es lo más importante y lo más complicado en este producto. A partir de aquí, siéntense y sigan invirtiendo en un producto que les ofrece unas garantías, que está gestionado, que estamos viendo cómo ha sido bien gestionado, con desde el inicio un 20,11% neto y con seguro. Yo no sé, yo creo que es un producto súper interesante para un inversor que quiere invertir en renta variable, pero que quiere tener un seguro, ¿no? ante las caídas potenciales. Efectivamente, Pablo, como bien dices,
desde mi punto de vista, yo creo que es el producto más diferencial que tenemos, porque independientemente de que el rendimiento en lo que de enero ha sido el espectacular, ese 4,7, yo creo que más relevante es que desde que sacamos el producto 3, que como bien dices, aprendimos de los errores tras la creación del uno y 2, lo hemos mejorado mucho. Desde el verano, desde junio del 2022, es decir, en 2 años y medio, ha subido un 20,11. Como has dicho, la gente que entró en ese momento tiene hoy casi el 100% garantizado. Es decir, como bien dices, repito, te puedes sentar y esperar porque ya no vas a perder, es todo ganancia en adelante, ¿vale? Bueno, yo creo que es un producto que nos permite llegar a mutualistas que nosotros tenemos muchos mutualistas que son adversos al riesgo, nos permite llegar a muchos que tienen una expectativa de rentabilidad un poco superior, pero no quieren asumir la volatilidad o el riesgo de la renta variable al 100%, ¿no? Por ello yo creo que es un producto muy interesante y estamos muy contentos como va. En la gráfica, ahora acabáis de Mira, cambiar fíjate, la... Miguel, desde el 17 del 6 el índice ha subido un 37,25. Insisto, que hay que quitarle costes transaccionales porque al final tienes que estar comprando y vendiendo, tienes el índice y tienes los costes del seguro, pero es que es muy, muy satisfactorio. Es verdad que el Ahí, fondo también está yendo bien, pero bueno, uno puede entrar en el fondo, en el PSN Internacional Calidad, que es un producto que ha ido muy bien, que ha hecho un 8,33 el año pasado, incluidos todos los gastos, que ya lleva un 2,88%, que es verdad que como es un fondo más norteamericano y tal, hemos visto como el Nasdaq ha subido un 1,4. Con un 1,4 el fondo está haciendo un 2,88. Si hubiéramos estado más en Europa, es verdad que este mes de enero concreto hubiera bueno, sido mejor. Pero bueno, insisto que miramos los medios plazos, pero las posiciones que tenemos JP Morgan, tenemos Deutsche Telekom, tenemos Air Liquide, Waterkluber, International Hotels Group o ABN AMRO, como les decíamos, posicionadas en el sector bancario, con Zurich, posicionadas en el sector asegurador, lo de India, es decir, que funciona bien tanto el fondo puro de renta variable como el iProtec, donde tenemos, como decíamos, esa garantía. ¿puedes, perdona, Pablo, volver un momento sobre la diapositiva del Iprotec? Que dentro de las preguntas que nos han llegado nos planteaban que cómo funciona la garantía. Y de forma muy rápida, si vemos aquí en la gráfica, la línea de abajo, la negra, simplemente con echar un vistazo podemos ver que nunca decrece. Es decir, se entra en el producto con un mínimo de garantía de un 80% y como bien decía Pablo, en función, incluso la volatilidad vista desde el punto de vista positivo, cuando mejoran las cotizaciones, nos va consolidando el 80% del valor, del máximo valor, ¿vale? Y por ello la gráfica podemos ver precisamente pues cómo nunca baja, ¿vale? Se consolida, lo peor que puede pasar es que esté consolidada la garantía, pero nunca baja. Por tanto, es un producto, desde luego, yo creo que muy apropiado para inversores a medio y largo plazo y como bien decía Pablo, creo que es absurdo salir ahora si se tienen garantías tan altas, ¿vale? De hecho, estamos recibiendo bastantes solicitudes de entradas. Yo creo que sí, y más con un entorno pues más incierto. Si te parece, Miguel, podemos pasar también, Sí. bueno, a los fondos de pensiones, donde esto está desactualizado. Teníamos que actualizar, pero las calificaciones de Morgan siguen siendo muy elevadas y los planes de pensiones, ¿no? Que al final hay distintos planes de pensiones. Aquí hemos puesto 3 en concreto, si quieres tú comentarlos, pero que siguen teniendo una buena evolución y hemos empezado el año con bastante fuerza. Sí, el asociado es el mixto defensivo que tenemos, que normalmente es donde tenemos más volumen de negocio. Últimamente, tal y como han ido los mercados y cómo está yendo nuestro plan de pensiones de renta fija, también tienen muchos partícipes. De hecho, ahora Pablo Badenes nos explicará un poquillo la gestión que han hecho en renta fija, que la tenemos también muy similar en los perfilados. El plan de pensiones nuestro de renta fija el año pasado estuve primero en su categoría. Yo creo que terminó el año de primero, ¿no? Bueno, y el Por plan tanto, asociado, ¿eh? El plan asociado a el 5 asociado años también muy bien, claro. El asociado de siempre, estaba, siempre lo y a tenemos 10, bien. a 10 años es el mejor plan respecto a los comparables y también lo es a 5 años y si no recuerdo mal, el segundo a 3 años anualizado. Es decir, sigue siendo un plan con comportamiento excelente respecto a sus comparables. Sí, sí, Muy estoy de acuerdo. defensivo, por supuesto. O sea, aquí no podemos pedir leche calentita y que no queme. Es decir, tenemos un grado de renta variable bajo del 25% de máximo. Y ahora, de hecho, las cosas van a ir a mejor, porque esa implementación que hemos hecho de incrementar la renta fija, como han visto a Eso través es. del TLT, espacio US, etcétera, cómo está repuntando, es nuestra posición más importante. Se va a ir reflejando
en la evolución del fondo. Si quieres, Miguel, bueno, este va como una auténtica moto, ¿no? Yo creo que este es uno de los fondos que mejor lo está haciendo recientemente, el de renta fija confianza. El performance es alucinante, ¿no? Y el 4,9%, un fondo de 100% en renta fija es extraordinario, ¿no? Un 4,9%. Y el 4,9 year to day, que es algo extraordinario con un perfil defensivo. Fíjese la gráfica de la outperformance que está haciendo respecto al resto de fondos de su categoría. Sí, sí. Y bueno, tenemos aquí está la rentabilidad acumulada, insisto, fondo de renta fija, que es alucinante tener esas rentabilidades, y también el plan individual, que lleva en 10 años un 45,76%, ¿no? Que también ha sido todos los fondos de pensiones que hemos destacado. Y tenemos el más agresivo, tiene un 75% de renta variable. Eso es decir, pero bueno, en planes ustedes pueden elegir el que más les interese, siempre hay distintos perfiles, pero yo quería incidir, y aprovechando que está Pablo Adenes, también del equipo de inversión que dirige, que ahora, desde el lunes, hemos dado la bienvenida al señor Luis Catalán, y bueno, pues hemos estado mano a mano los dos Pablos con los planes perfilados, ¿no? Que para mí es uno de los grandes retos que hemos tenido y que hemos hecho en los últimos meses. Si quieres, Pablo, para comentar los perfilados. Sí, bueno. Antes de dar paso a Pablo, comentar simplemente sobre los planes de pensiones, que al final, independientemente de la variedad de productos que tengamos y de riesgo, ¿no? que asume cada uno, siempre se pueden combinar, ¿vale? Y al final se puede hacer un traje a medida a cada inversor en función del perfil personal que tenga, ¿vale? No tenemos por qué limitarnos a darle opciones con un 25 o un 75 de renta variable. La combinación de varios planes es una variable estratégica que siempre utilizamos. Perdona, Pablo, continúa. Nada. Bueno, como decía Pablo, vengo a daros unas pinceladas, aunque algunos de ustedes ya conocerán cuáles son los nuevos PSN perfilados. Es un fondo que hemos creado de la mano de Divacons Alpha Value y de Gesuris, que como ya saben es nuestro partner, ¿no?, en este tipo de gestión. Y es un fondo compartimentado en 3 partes con diferentes niveles de riesgo. Tenemos un compartimento para un perfil mucho más conservador, centrado en 100% renta fija. Tenemos un compartimento mixto en el cual vamos a variar los pesos entre renta fija y renta variable, y un compartimento puro de bolsa. Entonces, ¿por qué hemos decidido que estos nuevos PSN perfilados pueden satisfacer las necesidades de los mutualistas? Primero, eficiencia operativa. ¿Cuál es la diferencia de estos perfilados que se pueden contratar bajo el paraguas de Unilink frente a los más tradicionales? Son fondos de gestión activa. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez se haya perfilado el apetito del riesgo del mutualista, no va a tener él que tomar decisiones ni esperar a recibir información o pensar en cómo rotar la cartera, ya que lo haremos nosotros de manera directa. Como ya saben, contamos con el análisis de Alpha Value y también de Gesuri. Somos 3 equipos que piensan mucho mejor que uno siempre. Y nosotros tomamos las decisiones bajas, Pablo, no se te olvide. Porque por eso también, supuesto, el dinerito importa, 0,3%. Hemos conseguido unas negociaciones extraordinarias para que, bueno, pues se ajusten a precios muy competitivos. Efectivamente, y como dices, y bueno, ahora meter un poco una pullita, ¿por qué nos podemos diferenciar también de los perfilados de la banca tradicional? Como bien ha dicho Pablo, el coste de gestión de la carcasa externa son solo 30 puntos frente a, no diré nombres, ¿no?, pero lo que suelen ser otros fondos perfilados, ¿no?, sobre todo para aquellos clientes retail con patrimonios que no lleguen a esa banca privada, que los acribillan a comisiones, y luego además eligen los fondos que a ellos les rentan más y no fondos que brillen directamente, no por su rentabilidad o rentabilidad ajustada al riesgo. Nosotros, desde el equipo, seleccionamos aquellas gestoras independientes que pensamos que mejor servicio nos pueden proporcionar, y realizamos una clasificación tanto por clase de activo, como ya he dicho, es muy sencillito. Tenemos renta variable y renta fija, pero ¿qué tenemos dentro de esa renta variable y renta fija? Tenemos renta variable. ¿Qué factores podemos usar para decidir? Podemos usar el factor de la geografía,
Por ejemplo, como bien ha dicho Pablo, Europa lo ha hecho muy bien y me acuerdo cuando estábamos discutiendo, ¿te acuerdas, Pablo? A final de año pensamos que Europa está barata, quizá podíamos hacer una inversión táctica en Europa y así lo hicimos. No nos salimos de USA y entramos en Europa, no. Del nivel del índice sobreponderamos Europa, infraponderamos USA. Y son este tipo de acciones que nosotros las tomamos in-house y de manera directa y las implementamos en el mismo día. A diferencia de ustedes que a lo mejor tienen que tomar esa decisión, hablar con vuestro contacto de PSN, ir a por las firmas y demás. Es una mejora operativa que pensamos que es muy beneficiosa para vosotros, sobre todo para no llegar tarde, ¿no?, a esa información que muchas veces se pueden leer en los medios, ¿no? Luego tenemos dentro de la renta fija, ¿por qué podemos diferenciar? Miguel, me habías comentado también que había alguna pregunta respecto a... Sí, respecto a los fondos monetarios o planes de pensiones monetarios, que qué pensábamos, yo creo que esto era bueno también que explicases un poquito cómo funciona nuestro perfilado de renta fija, la flexibilidad que tenemos y la no Efectivamente. limitación a ese tipo de activos, ¿no? Efectivamente, y hilándolo un poco también con los planes de pensiones que hemos comentado de renta fija confianza, que lo hizo estupendamente el año pasado y este año pensamos que también vamos a quedar de los primeros, diversificamos por clase de activo, como ya he comentado, tanto por duración de la cartera de renta fija, no es lo mismo comprar un bono a un año que un bono a 10 años, tanto con emisor, no es lo mismo comprar un bono de un estado que un bono corporativo, y por duración. Bueno, eso ya lo he dicho antes, perdonen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ajustamos la duración en base a las expectativas macro y vamos ajustando. Como ha dicho Miguel, si un mutualista está pensando en que quiere una inversión en un fondo monetario que se han puesto tan de moda, ahora quizá no tanto, porque siempre enseguida se oyen en los periódicos las letras, las subastas de las letras. Está muy bien cuando estamos en los tipos más altos, pero Claro. con una bajada de los tipos, ¿qué es lo que pasa? Si ha habido un mutualista que no ha movido su sigue estando en ese monetario, va a ver cómo su rentabilidad va mermando y va a tener que buscar otro fondo para poder, en este caso, alargar la duración y seguir beneficiándose, ¿no?, de esos cupones de la renta fija. Nosotros lo hacemos por ustedes, ya que en el fondo de renta fija, ¿qué es lo que haremos? Disminuiremos el peso de monetarios y aumentaremos el peso de la duración de la cartera. Una, Entonces, una, sí. una cosita, Pablo, para mí importantísimo. Lo que hacemos con esto, la idea, el leitmotiv cuando planteamos los perfilados era que ustedes no tengan que ocuparse de seleccionar fondos, que para eso estamos nosotros, es decir, que nos dedicamos a esto, es decir, que cuando a ustedes les llegue el perfilado, lo que tienen que decidir es su perfil. Renta, es decir, yo soy un perfil, o ahora en concreto, no tengo por qué tener un perfil de muy conservador, sino que ahora creo que la situación tal y quiero comprar el renta fija internacional, que lleva un performance del 0,62 year to date. Ahora pienso que quiero bascular y sin ningún tipo de coste, ustedes pueden pasar del renta fija internacional al mixto internacional, que lleva un 2,53 en un mes. Pero es que el Bolsa Mundial lleva casi un 4% en un mes, con 8 fondos que nos diversifican. Entonces, ustedes no tienen que encargarse de, es que he escuchado que este fondo, me han comentado que este fondo, compro un fondo, pero después no tengo una cartera estructurada, sino pues he comprado una cosa de aquí, he comprado otra cosa y a lo mejor estamos comprando exactamente lo mismo. No, ustedes solo tienen que dedicarse. Yo tengo 3 perfiles, ¿dónde quiero posicionarme en cada momento? Si quiero bolsa, tenemos esta bolsa y nosotros nos encargamos de gestionarlo. Y si ustedes, por lo que sea, quieren pasar a un perfil mucho más conservador, solo tienen que llamar a su comercial para bascular hacia la renta fija internacional y sin ningún tipo de coste pueden ir basculando entre esa cesta Sí, de perfiles, ¿no? Para mí es que es fundamental. Es que no tienen que sin estar dedicando el descartar tiempo a además. analizar fondos, ¿no? Sin descartar además, Pablo, la opción de combinar. O sea, no hay por qué estar solo en un Claro, porque hay perfilado. una Volvemos gestión a decir activa, lo mismo. pero hay una Podemos llegar gestión a activa, tener claro. proporciones combinadas como en los planes de Efectivamente. pensiones. Y nosotros hacemos la gestión activa, que tanto, había una pregunta que hablaban de si su estilo de gestión activa, ¿por qué había funcionado tan bien? ¿No? Si era pura intuición. Hay una parte de intuición. También hay 30 años desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde todos los días.
Si solo fuese intuición, desde luego no. Pero la gestión activa está funcionando, llevamos 4 años gestionando todo esto y le hemos dado un vuelco, yo creo, a los fondos, ahora sacando los perfilados, el PSN Internacional Calidad, el índice para el IPROTEC 3, es decir, tienen una gama de productos que yo creo que hemos dado un salto en calidad y en cantidad muy importante, y estos perfilados, como bien comentaba Pablo Badenes, es que relájense, elijan cuál es el perfil en el que quieren estar en cada momento. Y la selección de fondos y todo lo que es, digamos, más técnico, nos encargamos en el equipo de PSN, ¿no? Para mí es la opción, yo estaría mucho más tranquilo teniendo esa gestión, puedo tener algo en el IPROTEC, puedo tener algo en el PSN Internacional Calidad, puedo tener algo en los perfilados y tenemos los fondos de pensiones, que es un producto, obviamente, de ahorro diferido de impuestos mucho más interesante. Sí, añadir además que como cualquier fórmula del Unit Link, tiene el inversor o el mutualista disfruta de diferimiento fiscal, no hay ningún coste fiscal mientras está haciendo los traspasos, y nosotros no tenemos ninguna comisión de suscripción ni de reembolso a la hora de entrar en un fondo o salir, ¿vale? En todo eso el mutualista se ve beneficiado. Pues yo creo que básicamente las preguntas y el contenido hemos terminado. No sé si os falta algo, pero había algunas otras preguntas que eran de menor importancia o más particulares que responderemos los propios responsables de inversión de las diferentes zonas. Responderán directamente a los mutualistas que nos transmitieron las preguntas. Y por mi parte nada más. No sé si os queda algo que comentar. No. Yo agradecer esta nueva oportunidad, el que sigan confiando en esta gestión activa que estamos haciendo todo el equipo de PSE, en el que yo ya me incluyo desde hace muchos años. Estamos desarrollando más gama de productos, también escuchamos a nuestra red comercial, que también lo hace y que les conocen a ustedes personalmente, y con eso lo que conseguimos es, pues, por ejemplo, estos perfilados que hemos estado trabajando el último año y que fruto de ello estamos consiguiendo, yo creo, que unas rentabilidades más que aceptables. Son unas rentabilidades gracias a Pablo Badenes, gracias a todo el equipo de gestión, también, por supuesto, a nuestro querido David, que ha llevado y ha hecho una gestión extraordinaria de la renta fija, también a la anterior directora de inversiones, Ana Hernando, que ha colaborado de una forma muy eficaz en todo esto, y todo el equipo liderado, como no, por el director financiero, que ha conseguido ponernos un poco en esta situación, y sobre todo don Antonio Barahona, que nos ha permitido desarrollar esta gestión activa a todo el equipo. La verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados y bueno, pues gracias a todos por su interés, gracias a PSN por ponerme de nuevo, como decíamos, al frente de ustedes, incluso en el día de mi cumpleaños, así que no puedo estar más contento. Ahora me tocará soplar las velas. Sí, señor, jovenzuelo. Muy bien, pues nos vemos entonces dentro de 3 meses aproximadamente. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Hasta otra. Gracias.